Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine de Arte. Mi nombre es Román Rangel y esta semana tengo el gusto, el placer, siempre es un placer platicar con Cristina, pero es Cristina Bringas, gestora cultural, fundadora de Documenta. Cris, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias Román por invitarme, me siento muy honrada y además me encanta que tengas esta gran iniciativa de programa, entonces estoy feliz de poder acompañarte esta tarde, noche, día o cuando estén viendo. Sí, para los que no sepan, pues Cris fundó Documenta, donde yo actualmente trabajo como director de programación y pues me da muchísimo gusto platicar con ella, pues porque siempre es un gusto verla y en esta época de pandemia, pues que no nos podemos ver en persona, pues me da mucho gusto platicar, Cris. Así que qué padre que estás aquí. Gracias Román, qué emoción. Y mira, para iniciar la plática, yo la verdad es algo que hago con todos los invitados porque me interesa saberlo, así que contigo te lo voy a preguntar. Y es preguntarte acerca de tu amor al cine, es decir, tu cinefilia. Y me encantaría que nos pudieras contar una anécdota sobre qué te llevó. Muchas veces es una anécdota, obviamente, de la infancia, de qué fue la película que te hizo amar el cine. Así que cuéntanos qué fue esa película. Pues creo que la película que más vi cuando era niña era La novicia rebelde, de este musical con Julie Andrews. Mi mamá me lo puso hasta que la VHS se descompuso. Eran dos betas de hecho. Y eso me tiene trae muy buenos recuerdos, pero creo que mi cinefilia, alguna vez le escribí en un artículo hace ya un tiempo, creo que es como hereditaria, porque mi abuelo, bueno, como que toda mi familia son muy gustosos todos del cine, no sé qué tan, o sea, como que hay gente que le gusta mucho el cine ya más como de festivales y así, y hay personas de mi familia que aman el cine comercial, hacia todo lo que da. Pero creo que es algo familiar porque mi abuelo, que trabajaba en ferrocarriles cuando era joven y muchos años de su vida, como que había algún tipo de pacto entre ferrocarriles y algunos cines como locales y entonces tenían permanencias voluntarias todos los que trabajaban en ferrocarriles. Entonces mi mamá y mis tías iban al cine todo el día. De hecho, mi tía, la más joven, mi tía Chelita, que ya no nos acompaña en este plano, aprendió a hablar inglés viendo películas. Veía la misma película todo el día y entonces la primera vez la veía leyendo subtítulos y luego ya no, y entonces aprendió a hablar inglés así. Y creo que todos heredamos ese amor al cine. Pero en mi caso específicamente, creo que fue de tanto ver La novicia rebelde. Pero en realidad, como que de chica y adolescente no veía tantas películas, más bien veía las mismas películas muchas veces. Y fue más bien hasta la carrera que empecé como a descubrir que sí me gustaba mucho como una amplia gama de películas, pues a través de mi película, digo, de mi clase justo de lenguaje cinematográfico. Ahí fue donde descubrí a otros autores y a otros directores y entonces ya me fui más enamorando ya de lo que es el cine como tal. Y creo que de ahí más bien viene mi amor por el cine. Y lo que estudié cuando estaba en lenguaje cinematográfico fue a los hermanos Cohen. Entonces mi primer acercamiento profundo al cine fue analizándolos a ellos específicamente. Aunque veía otros autores en la clase, esos fueron los que yo elegí para mi trabajo del semestre. Ujú. Oye, y de curiosidad, ¿cuál es tu película favorita de los hermanos Cohen? Ay, ahorita se me fue el nombre. Tengo pésima memoria hoy particularmente. Creo que fue el golpe que me dio el sábado en la cabeza. Espérame, ahorita te digo. Es el del mono este que tiene la cabeza arriba. Se me olvidó ahorita el nombre. Tiene la cabeza arriba, ¿cuál será? Sí, el que tiene el cabello así, que es escritor de guiones y se va a Hollywood. Se me Ah, olvidó ahorita el este nombre. es Barton Fink. Barton Fink, gracias. Sí. Esa es mi película favorita de ellos. La amo con pasión y con locura. Es buenísima y curiosamente, conociéndote y la sensibilidad que tienes, es muy curioso que tú dijeras que de niña tu primer, digamos, amor fue con la novicia rebelde, porque pues es un musical y yo sé desde que te conozco que te fascina el género musical, te fascina el teatro musical también, no solo en el cine, sino en el teatro, Sí. y pues parte de eso va a ser el tema de la charla de hoy, que es hablar de teatro musical. Uh, Y porque tú eres una experta en eso y yo la verdad sí soy muy ignorante en cuanto a teatro, porque yo desafortunadamente no he tenido oportunidad del teatro. Creo que tú sí has viajado, has visto teatro hasta en Broadway. ¿Sí has ido a alguna obra de teatro en Broadway? sí, sí, de alguna obra de teatro en Broadway. Que debe ser algo impresionante. Yo ni siquiera he ido a obras de teatro aquí en México, ni mucho menos aquí en Querétaro, pero me gustaría. Pero hablando del teatro musical, que justamente ahorita, pues no digo está de moda, pero yo la verdad vi hace poco la versión de Disney Plus de Hamilton, que es esta obra que grabaron. No sé si tú ya la pudiste ver. Ya tuve oportunidad de verla.
Sí, sí, no me la quería ¿Y perder. qué te pareció? ¿Si eres fan? Sí, me gustó mucho. Pues bueno, es que Lin-Manuel Miranda es un gran autor. Me tocó ver In the Heights. Esa sí la vi en producción en vivo. Y pues es alucinante la rítmica que tiene In the Heights. Y no he tenido oportunidad de ver Hamilton ya en Broadway, ni en el West End, ni en ningún lado, pero pues quería por eso verla ya en teatro, porque conozco la música es extraordinaria, pero pues no es lo mismo que ya ver como todo el complejo armado, ¿no? Teatralmente. Entonces sí, sí fue una buena experiencia. Es increíble, se te pasan las 2 horas y media así como agua. Yo aquí confieso mi ignorante y mis prejuicios, porque justamente yo cuando escuché de Hamilton, que yo lo escuché cuando salió en el 2015 o 2016, que salió por primera vez en Broadway, obviamente ha sido representado fuera de Broadway y hasta fuera de Estados Unidos, pero yo no tenía el menor interés de ver básicamente una ópera en hip hop sobre uno de los padres de la patria estadounidense no tan conocido, que es en este caso Alexander Hamilton. Pero yo la verdad la vi porque pues ahorita no hay mucho que ver y pues todo el mundo hace este ruido de Hamilton y dije, ok, lo voy a ver y quedé fascinado, o sea, quedé maravillado, o sea, le subí el volumen a todo, al sistema surround, lo vi y aquí hay dos cosas que a mí me encantan. Uno, la música es extraordinaria, las actuaciones son sublimes, o sea, como una pieza teatral es realmente brillante Hamilton, te hace llorar, te hace reír, la música es súper pegajosa, obviamente ya la tengo en mi playlist de Spotify, la escucho así cuando estoy caminando, haciendo cosas aquí en la casa, pero otra cosa que a mí me llama mucho la atención de esta versión es que evidentemente no es una película, está filmada, pero está tan bien filmada, o sea, todas las composiciones, todos los encuadres, los movimientos de cámara, obviamente el trabajo de edición, está tan bien hecho que yo nunca he visto una obra de teatro que te hace sentir como si estuvieras hasta, no solo sentado en el frente, sino casi casi en el escenario con los personajes. Y yo debo decir también, no sé si esta versión que vemos en pantalla es como un recorte pegoste de varias, pues sí, representaciones, o solo fue una. Yo no creo que haya sido una, ¿no? Han de haberlo editado con varias. No sé, me parece que al inicio de la transmisión, bueno, de la grabación que se proyectó en Disney Plus, viene la fecha en la que fue grabado. Regularmente, bueno, sí puede ser que lo graben en varios momentos, pero regularmente cuando son cosas así, como el setting del juego de cámaras es complejo, regularmente sí lo hacen en un solo tiro. Puede ser que repitan alguna escena, a lo mejor, si tuvieran que hacerlo, pero regularmente tienen que hacer es como cuando graban los conciertos en vivo. Siempre graban Ujú. un solo día, es igualito. Pero no sé, habría que checar. Y fíjate que ahorita que dices eso, yo que grabé teatro un tiempo, yo sí tengo mis comentarios en torno a la grabación. O sea, está muy bien, es extraordinario y todo, pero a mí en el teatro me gusta, algo que me gusta del teatro es que puedo elegir qué ver. Entonces, de pronto sí me hacían falta a mí como planos abiertos, que me Ujú. dejaran ver bien como todo, porque de pronto era todo el tiempo, o sea, había emplazamientos de cámara que eran muy cercanos, o Hamilton de frente y Hamilton de lado, y luego gente bailando alrededor. Y entonces no me dejaban de pronto abrir el plano para ver, ok, así está todo, regresemos otra vez al centro. Y cuando yo grababa teatro, siempre procuraba de pronto meter planos abiertos, pues para que la gente no olvide la dimensionalidad del espacio. Obviamente, pues sí ubicas cómo está todo, no es que no lo puedas ver, pero me parece que en el teatro de pronto te viene bien ver la totalidad del escenario. Y aquí creo que nos cortaban un poco eso, y de hecho nos daban estos otros planos como aéreos rarísimos, pero muy padres, donde se veía en un cenital la cámara y veías como, no sé, se aproximaba algo al centro o el juego de luces que se hacía en medio que regularmente no puedes ver si estás en la butaca triple W Ujú. del teatro, ¿no? Y eso, pues, eso está padre de verla grabada. Pero sí creo que de pronto hubiera estado bueno un plano abierto para ver la obra. Hay ciertos planos abiertos, especialmente cuando hay mucha gente en el Ajá. escenario, donde Cuando hay ahí sí se abre. coreografías. Ujú. Ajá, las Pero de pronto coreografías. está bueno, por ejemplo, si está un momento donde está él solo y está solo en un espacio muy amplio, pues a lo mejor en cine tú puedes elegir mostrar la soledad con un plano muy cerrado o de pronto verlo chiquito en un espacio muy amplio, pero en teatro pues está diseñado para que cualquier persona desde cualquier punto lo pueda ver. Y creo que ese tipo de cosas no están tan obvias en esta grabación, o sea, como las intenciones teatrales no están tan ahí porque está
como respetando, respondiendo a una cuestión que va a ser vista en televisión. Entonces sí, obviamente hay cosas que tienen que cambiar, pero me parece que de pronto está bueno poder percibir desde otra perspectiva, pues como la obra como tal, ¿no? Pero Y hablando de Hamilton en general, creo que lo que es interesante es que originalmente esta obra filmada no iba a ser para televisión, iba a estar en salas de cine, no sé si hasta en una sala IMAX, donde obviamente el sonido hubiera sido algo espectacular por lo envolvente, pero nos hace pensar esto, que finalmente Hamilton, gracias al éxito, sí se había escuchado rumores de una adaptación cinematográfica, es decir, una película sobre Hamilton, que no sé sus posibilidades ahorita con la obra de teatro filmada, a lo mejor en unos años sí hacen la película, pero Lin-Manuel Miranda sí tenía la versión cinematográfica de In the Heights, que originalmente se iba a estrenar en estos meses, que desafortunadamente fue retrasada por la pandemia, creo que ya hasta el 2021 va a salir. mm. Y yo lo que te quiero preguntar en este caso es adaptación de teatro a cine. Es decir, todos sabemos que no hay nada como la energía en vivo del show, estar ahí, ver a los actores, hay como una conexión inmediata con los actores, pero ¿cómo hacemos para transmitir esa energía de un show en vivo a la pantalla grande? ¿Y qué adaptaciones tan parecido que han hecho un muy buen trabajo en adaptar al teatro al cine? Uy, qué difícil. Yo creo que es muy complicado transmitir como la energía del teatro al cine. Y el caso más claro de eso, y yo lo he discutido varias veces, es el caso de Rent. Rent, que es de Jonathan Larson, la obra original, que de hecho, bueno, seguro que todos saben esta triste historia de que Jonathan Larson murió unos días antes de que se estrenara Off-Broadway la obra. Pero no se me acuerdo si es Off-Broadway o Broadway, los que son amantes del cine, del teatro musical, seguramente están ahorita tosiendo del susto, pero bueno. Eh, Rent, por ejemplo, como Jonathan Larson se murió antes de que estuviera como en procesos de trabajo la obra, entonces sí era Off-Broadway, no acabó de cuajar el texto, el libreto estaba como la narrativa está como que algo le falta, aunque la música es increíble y fenomenal y todos la amamos, o sea, en realidad hay como huecos narrativos muy como incómodos. Y entonces funciona muy bien en teatro porque hay muchas emociones y porque obviamente toca un tema importantísimo en los noventas y bla, bla. Entonces la energía teatral pues te envuelve y pues acabas de ver la obra emocionadísimo. Pero si esto lo trasladas directamente como al cine, se vuelve a una película aburridísima. Y luego la dirigió Chris Columbus, que pues la verdad tendrá algunas cosas que valen la pena, pero pues francamente otras no tanto. Y entonces la adaptación de Rent al cine fue así como horrible. Y además agarró a los actores que habían hecho Rent en su versión original, que son fantásticos, pero que cuando la hicieron la primera vez tenían veintitantos y cuando llegaron a la película con Larson, digo, con Chris Columbus ya tenían como 40 y pues nadie les cree que son neoyorquinos pobres de veintitantos años que sufren mucho. Entonces creo que ese tipo de cosas no ayudan mucho a las adaptaciones. Creo que una de las que a mi parecer, han quedado mejor, de las que fueron teatro y luego cine, porque recordemos que también hay películas que fueron musicales desde el principio y que no pasaron por este proceso. Pero una de las que a mí más me gustan de los últimos años que he visto es Chicago. Chicago está muy bien porque Rob Marshall, creo que es el director. Ahorita veo que mi golpe en la cabeza me destrozó así los recuerdos. Sí, por Rob Marshall. Este, hizo un gran trabajo porque Chicago tiene la particularidad de que tuvo dos estadios en Broadway importantes. El primero, cuando surgió la primera vez, era una obra entera con vestuarios de época y todo. Y luego, años después, para hacerle un homenaje a Bob Fosse, hicieron esta siguiente versión, como un día de show. Y como no tenían presupuesto, hicieron esta versión como con poca ropa y medias negras como para improvisar un poco el vestuario y pues poder sacar el show adelante, pero mostrar las coreografías pues como se habían montado originalmente. Y fue tan exitoso este segundo como reencuentro de aniversario de Bob Fosse que entonces decidieron montar la obra ya en temporada otra vez. Entonces, este cambio radical de vestuarios, que es la obra que se volvió muy famosa últimos años, se lleva ya creo que más de 20 años corriendo la obra así, con estos bodies y medias y tacones y chalecos y las personas casi desnudas en el escenario. Lo que hizo este director fue agarrar las dos versiones así y trasladarlas al cine, entonces generó esta como dimensión paralela en donde el mundo real está ubicada en la época donde están vestidos normales, con sus vestuarios de época de los 40 y así, y
en este mundo paralelo donde cantan las canciones, porque en la versión real no cantan, sino solamente en este mundo paralelo, es donde están con estos vestuarios estrafalarios. Entonces, lo que logró hacer el director es agarrar estas dos dimensiones de la obra que originalmente existieron en teatro y generar un discurso narrativo en cine, y eso creo que es súper valioso. Y lo intentó replicar en Nine, porque aparte Nine es como Ujú. un así huevo revuelto de Chicago y pues ya no, o sea, sí estuvo bonita, pero ya no fue lo mismo, porque Chicago fue donde funcionó muy bien. Tenía sentido narrativo la decisión que había tomado de generar estos mundos paralelos. Entonces creo que esa es una gran adaptación. O sea, a mí me gusta mucho porque la obra está muy bien. La única cosa mala que tiene esa película es Richard Gere. Y me disculparán todos los que amen la película, pero me parece que canta horrible. Es tan malo como Pierce Brosnan en Mamma Mía y tan malo como Russell Crowe en Los Miserables. Los tres son muy malos cantantes. O sea, Russell Crowe es muy buen cantante, pues de rock, ¿no? Pero pues no le salió como la onda de Los Miserables. Entonces Richard Gere lo hizo fantástico como actor, pero cuando abría la boca para cantar era como, ay Dios mío santo, hay tantos actores buenos que cantan que este no debería ser uno de esos. Pero bueno, entonces es difícil transmitir la energía, porque, y además hay que recordar que en cine todas las cosas se cortan. O sea, ni el Fantasma de la Ópera tiene todas sus canciones. El Fantasma de la Ópera es una ópera rock y dura 2 horas y pico cantada de principio a fin. Creo que hay un solo texto hablado en Fantasma de la Ópera. Y In the Heights es lo mismo. De hecho, tengo mucha curiosidad de saber si dura lo mismo que dura la obra o si cortaron canciones para meter un par de diálogos, como en Rent. Rent también está cantada de principio a fin y en la adaptación al cine quitaron varias cosas cantadas y pusieron diálogos, porque la gente no está acostumbrada a escuchar más que en Los Paraguas de Cherburgo todo el metraje cantado, que ahí sí cantan todo el tiempo. Es una ópera, bueno, no es una ópera, es el siguiente nivel de cine, que recordemos que en el tráiler dice, ya primero fue el silencio, luego fue la palabra, ahora sigue la palabra cantada, ¿no? Entonces, algo así. Pero yo creo que es complicado porque cuando tú vas al teatro hay un compromiso, hay como un acuerdo entre tu espectador y los actores. Un acuerdo tácito real porque tus reacciones van directamente enviadas al actor y el actor responde a eso y entonces por eso puedes tener un buen público o mal público y eso puede depender también el nivel de tu energía escénica. Y en el cine no, en el cine el director va a planear y te va a dar algo a lo que tú vas a reaccionar en soledad o en conjunto con alguien más en la sala. Entonces creo que es muy distinto, es muy, muy distinto. Ahorita tocaste muchos temas que voy a ir como dividiendo, porque es justo lo que yo también había preparado para preguntarte, pero uno y el que me hace más ruido y es el que creo que todos nos damos cuenta es sobre los actores que no cantan. Entonces, hay algo aquí que creo yo que no sé si tú me puedas explicar, pero yo siento que hay una escuela de actuación para teatro y una escuela de actuación para cine. Es decir, obviamente en un performance en vivo, en una obra de teatro, obviamente tienes que ser mucho más expresivo, gesticular las emociones más grandes. En las óperas obviamente son increíblemente grandes las emociones, muy melodramáticas, pero en el cine se puede ser más sutil, porque en el cine aparte tú puedes tener la cámara aquí enfrentito y puedes tener tu mega close-up, y en el teatro le tienes que llegar hasta la última fila a esa persona de forma emocional. Entonces a lo que voy es, por ejemplo, en el caso de Pierce Brosnan en Mamma Mía, en el caso de Russell Crowe en Los Miserables, obviamente sabemos por qué los eligen, o Richard Gere en Chicago, porque son actores de Hollywood que van a jalar gente, audiencias que van a ver una película. Si utilizáramos a los actores de teatro, a lo mejor cantan y bailan mucho mejor, pero no serían tan conocidos. Y en el caso, por ejemplo, que mencionas de Rent, aunque son los actores originales, pues obviamente ya ni siquiera están en edad para interpretar esos roles. Entonces tenemos aquí como una especie de, eh, pues no sé si es como una paradoja, no, no es una paradoja, pero sí un elemento como de cómo conseguimos a alguien que baile, que cante, que sea carismático, que se estrelle de Hollywood y aparte pueda pisar un escenario. Creo que el caso sería Hugh Jackman, que lo hace muy bien porque Hugh Jackman inició en el teatro y él se hizo estrella de cine después y obviamente si lo vemos en The Greatest Showman, pues él lo hace todo, aunque el musical de Greatest Showman no me encanta, pero evidentemente no todos los actores tienen ese talento. Yo recuerdo cuando se estrenó La La Land,
que tú me dijiste que te había gustado obviamente mucho la película como a todos, pero que te parecía que, por ejemplo, Ryan Gosling no cantaba tan bien. O sea, digamos que hace Y un canta trabajo, mucho mejor que los otros tres que ya mencioné. O sea, Ryan Gosling claro, canta, o sea, y es muy agradable a la vista, pues, en la película. pero nunca lo pondrías a Ryan Gosling en una obra de teatro a cantar, No. porque que eso también es algo muy chistoso, porque cuando son los Óscares, ya ves que luego hacen el performance en vivo de la canción que está nominada al Óscar, y Russell Crowe tuvo las agallas, voy a decirlo así, de aparecer y cantar frente a todos en vivo en los Óscares. Lo hizo también Gael García con la canción de Coco, donde dices tú, híjole, pues qué agallas tienes para presentarte frente a no sé cuántos millones de televidentes, pero haciéndolo en vivo te das cuenta que obviamente es pésimo y no cualquiera de nosotros lo hace, y más comparando, teniendo a Natalia Lafourcade ahí también, que cantó una parte en esa canción de Coco, pero los actores no pueden, vaya, y creo yo que entonces tú, si estuviéramos haciendo una película basada en un musical de teatro, ¿recomendarías contratar actores de teatro en el cine o harías un casting más fuerte para encontrar gente que supiera cantar y bailar y fuera estrella de cine? Haría un casting más fuerte. Es que en realidad, por ejemplo, Mamma Mía, pues la mitad de las canciones en la primera versión, pues las tiene Meryl Streep. Y Meryl Streep canta bastante bien. O sea, además hay que recordar una cosa, en realidad en el cine, salvo por Los Miserables, que fue la que innovó en este proceso, que fue Tom Hopper el director, ¿no? De Los Miserables. Sí, Innovó en este proceso de, que luego arruinó Cats, por cierto, pero bueno. En el proceso de grabación de Los Miserables, una de las cosas que ellos presumían mucho es que habían hecho las grabaciones de las escenas con música en vivo, lo cual es muy raro para cine y muy riesgoso, pero bueno, que tenían su chipcito aquí y les tocaban la canción en piano, que tampoco nunca va a ser lo mismo que con toda la orquesta atrás, pero bueno, la canción en piano, y ellos interpretaban y eso que grababan lo mandaban luego a edición y bla, bla, y de ahí salía como toda la escena. Eso es muy raro encontrarlo en una película musical. Ellos lo hicieron así, estuvo fantástico esa parte, pero en todos los demás casos, a lo que voy es como, pues pueden, o sea, ahorita hay 1.000 millones de trucos de grabaciones en estudios donde le repichean la voz, los cantantes cantan y recantan las canciones y van cortando pedacitos de las canciones para generar la mejor versión de la canción final. O sea, hubieran podido arreglarle la voz a los tres si le invirtieran esa parte y pues santo remedio. Pero no lo hicieron, entonces si no van a hacer esa como inversión de tiempo y esfuerzo en hacer que canten porque el pitch o lo que sea, pues contratas actores que sí cantan o le haces como le hacían en el pasado. Audrey Hepburn cuando ganó, me parece que ganó el Oscar por Mi Bella Dama, y si no lo ganó, estuvo nominada al Oscar, ella no cantaba. De hecho, fue una gran discusión porque la que regularmente hizo esa obra en Broadway era Julie Andrews y Julie Andrews no fue casteada para el papel de Mi Bella Dama, My Fair Lady, en cine. Y entonces lo hizo Audrey Hepburn, que no cantaba ni pío o cantaba muy poquito, y le pusieron una cantante. Es como la escena esta que grabaron de Greatest Showman y cantó esta cantante inglesa, que no me acuerdo cómo se llama, con Rebecca Ferguson haciendo dub. Y nadie lo nota y en la película dices tú, wow, esta mujer no solo es hermosa, canta increíble, pero no es ella. Y nadie se da cuenta. ¿Qué les costaba ponerle otra voz a Pierce Brosnan? Ah, Nada. no, y además lo que no saben es hacer ese acto del dub, o es decir, de mover los labios, no cualquiera lo hace, ¿eh? O sea, No. parecería fácil, pero por ejemplo, Marion Cotillard en la película de Edith Piaf, obviamente no está cantando, es la voz de Edith Piaf, pero ella lo hace tan convincente que parece que esa voz sale del cuerpo de Ella. ella, ¿no? Entonces, y yo también estoy totalmente de acuerdo, o sea, no es como hacer trampa, ¿no? Así como engañar al público, es simplemente en la película esta que salió en Netflix de Eurovisión, a Rachel McAdams, la doblan y queda muy bien y está perfecto. Y justamente vi, hablando de este tema en particular, que muy, muy apropiado es, acabo de ver una película chilena que se estrenó en Netflix que se llama Nadie sabe que estoy aquí. Ay, la acabo de ver. La vi el Que, fin de semana. que Está a muy mí, a mí me bonita. gustó mucho, está muy bonita y es justamente de este hombre que vive como traumado en su vida adulta porque de niño tenía una voz angelical y le robaron su oportunidad porque era un niño gordito y pues no era como una estrella. Entonces, toda su vida entre comillas, robaron su voz y se la dieron a este otro personaje que se hizo famoso, etcétera, y él vive como muy frustrado y aislado en una pequeña islita con su tío, pero y la escena final
que yo no sabía. Tú sabías que la escena final que canta, la canción de esa de Nadie sabe que estoy aquí, la canta Jorge García, el actor, era su voz. Y a mí me pareció magnífica su voz, ¿eh? O sea, Sí, obviamente. él canta muy bien. Sí. Y, pero justamente estoy pensando esto, esta noción de hacer doblaje, de por qué en los casos que hablamos anteriormente de Mamma Mía y Los Miserables no lo hicieron. ¿Qué explicación pudieses tener para que dijeran, no, va a ser su voz? Digo, al final del día, ahorita en nuestra época actual, que es muy victoriana, donde nos cortan la cabeza por expresar lo que pensamos, obviamente seguro habrá quien dirá que pues el actor canta así, pues si él vale como actor, pues que cante así está bien, digo, porque también pues hay obras en las que pues igual no cantan tan padre, pero pues no sé, el actor vale mucho la pena y entonces pues órale, ¿no? Pero en mi pues muy humilde opinión respecto a disfrutar un musical, cuando lo más importante del musical, además de la narrativa, pues es la música, pues lo que tú esperarías es que la música esté muy bien cantada, porque pues es para lo que, o sea, fue para lo que fue escrita, para que alguien la cante muy bien. Es como si intentaras hacer que alguien cante Hamilton y el pobre sujeto que intenta interpretarlo no pueda pronunciar el trabalenguas que implica una canción entera sin respirar. Necesitas tener una cierta capacidad vocal para hacerlo. Es como si quisieras pedirle a alguien más que interprete a Hannibal Lecter, que no sea Anthony Hopkins, pero pues que es medianamente buen actor. Órale, pues te pones, no sé, a algún otro actor que sea regular son a hacer la de Annie Hannibal Lecter. Pues sí, pues es que es simpático, es que del tiro, ¿no? Como facial, pero pues no es tan bueno. Bueno, pues chin. Pues es lo mismo, yo digo que es lo mismo con las canciones, o sea, si tienes que tener un cierto rango vocal y una cierta capacidad, además de tener tu fuerza interpretativa, de ser una figura como hollywoodense y así, pues para que la generes taquilla y demás, y pues todo sea como cuadrado. Pero creo que al final en un musical, te digo, pues lo esperado sería que las canciones suenen, pues espectaculares como tienen que sonar, porque así fue escrita la música. Pero pues también al final del día, pues sí entiendo que de pronto las decisiones de los directores son, quiero este cast o este actor de plano, sí me da muy bien el tipo, me da muy bien como la actuación y le pone mucha galletita y a lo mejor él quiere, a lo mejor es parte de la dirección o de la decisión que el actor no cante tan bien, o sea, a lo mejor le importa mucho este sentimiento que le pone o dice, no, pues este es un viejito coquetón que no canta tan chido, órale, pues entonces que lo haga él, ¿no? Pero pues no sé, o sea, a lo mejor tiene que ver con eso, pero a mi gusto creo que estaría bueno que sí se pusiera atención justamente como en estos detalles que tienen que ver con que sí den los rangos vocales, ¿no? Bueno, Hablando también de realizadores en particular, tú mencionaste ya el nombre de Tom Hooper, que obviamente se tiene que hablar hablando de musicales y adaptaciones de teatro con sus adaptaciones de Los Miserables y de Cats, que se estrenó el año pasado. Y yo nada más quiero hacer el contraste porque ahorita estaba leyendo que la versión de In the Heights va a ser dirigido por un director que se llama John Chu, que creo que ha hecho estas películas que no sé si las has visto, que se llaman Step Up, que son como de bailes urbanos. sí, sí, sí. Entonces creo que el hombre sabe cómo filmar coreografías. Es, por ejemplo, el realizador que hace las de High School Musical. Nos guste o no, pensemos lo que queramos de las obras, pero creo que yo tiene segmentos musicales de esa película muy bien filmados para lo que son. Sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, me regreso siempre al papá de estos coreógrafos y realizadores, que es Bob Fosse, que él trabajó en teatro y trabajó en cine, es decir, era coreógrafo de teatro y utilizó todo su conocimiento para hacer películas como Cabaret o All That Jazz, que creo que All That Jazz es una obra maestra. Y creo que es importante como realizador también entender los dos medios, y es algo que yo siento que no entiende Tom Hooper. Porque hablando de Los Miserables, pues todos sabemos que esa película tiene unos mega close-ups espantosos. La cámara a veces, no sé por qué hay eso que dices tú de Hamilton, donde tú quieres el plano abierto. Yo quería el plano abierto en Los Miserables. Ganó el Oscar Anne Hathaway por su interpretación, pero yo no podía dejar de verle los mocos que le salían y la cámara. ¿Cómo se llama su canción esta que es como la canción de Se ella? llama, Uy, no se sé, me pero sí me olvidó. acuerdo cómo va. I Dream a Dream, I ¿no? Dream Algo a así. Dream. I I have a Dream a Dream. dream. I No, have a I dream. Dream a Dream.
I Dream a Dream. Entonces, esa canción que es muy poderosa y me imagino que la experiencia de ver Los Miserables en el teatro, que yo no la tengo, pero debe ser extraordinaria, porque a mí me gusta mucho la historia de Los Miserables. Obviamente Los Miserables es una novela de Víctor Hugo, pero ha sido adaptada al cine y la adaptaron también al teatro como musical. Y yo la película la detesto con todo mi ser y son mucho por las decisiones estilísticas, no solo con la cámara y cómo edita, sino también obviamente lo que mencionábamos de los actores, como no solo Russell Crowe, también el otro, este muchacho que me cae en el hígado, el que le hizo de El Stephen que salía en Hawking, la teoría del todo se ándale, llama... Eddie Sí. Redmayne. Ajá. Sí, o sea, Eddie Redmayne, la verdad no, y me choca cómo está manejada la historia. Siento que hasta hay como cambios en la historia que no me gustan o ciertos énfasis, pero llega Cats, y bueno, Cats es un tema por sí solo. Cats Cats, bueno, para empezar, lo que es Cats, lo que es la obra de teatro, también es como obra de teatro es bastante polarizante. Hubo un capítulo de Breaking Kimmy Schmidt, no sé si tuviste ese capítulo, que era sobre Cats y todos los que se quedaban trabajando como los gatos en el escenario, que era gente que ya estaba ahí de por vida, era como una maldición ya ser un gato en el escenario de Cats. Fue un episodio muy divertido, pero nadie sabe de qué demonios trata Cats. O sea, es como algo muy, no sé, es como un entre viaje ácido y experiencia, pero en el teatro como que te dejas llevar por la coreografía, por el escenario, por todos esos elementos. Ahora, viendo eso en el cine, tiene decisiones que yo no me explico. Una de ellas es el uso de los efectos de computadora para crear a los dichosos gatos, que francamente, están espantosos, parecen de una pesadilla. O sea, Están espeluznantes, no espantosos. O sea, están espeluznantes y tienes a Rebel Wilson y bailando con cucarachas, donde yo digo, ¿qué demonios estaban pensando, no? Entonces son esas cuestiones que en sí la película no es mala por no tener presupuesto, porque se ve que es una producción muy cara, tiene actores conocidos, tiene hasta la que la hace de la gata principal, pues es una Judi chava, Dench, no, no, nada, de la gata principal, ya, la la que es chavita, la joven, blanca, que es la nueva. chavita, Ella no estaba en la obra original. pero según yo esa actriz viene del teatro y canta bien. Es una Eh, bailarina de ballet, ella. Bailarina de ballet, entonces se mueve, se ve bien, canta y todo. O sea, no creo yo que sea un desastre de película porque tenga actores que no saben cantar. Bueno, Judi Dench, la mujer no canta. De hecho, no está cantando, está recitando como diálogos como con cierta métrica, pero la verdad es de pena ajena, pobrecita, igual Ian McKellen, no sé qué hacían en la película, pero justamente lo que pienso es, el desastre de Cats son estas decisiones que otra vez Tom Hooper, pues es que alguien se las tienes que atribuir, ¿no? Y en este caso, pues yo se las atribuí al director, que no vio que la película parece una pesadilla en drogas, que no vio que si la película digo, la obra original no tiene una narrativa concisa, es decir, no tiene como una historia, pues la verdad, al cine yo le hubiera inventado una historia, por más tonta que fuera, porque en la película no me quedó claro si los gatos se mueren o van a otra dimensión o qué está pasando, si es como una reencarnación o... A lo mejor tú me sabes explicar mejor de qué trata Cats, pero no supe. Pues trata más o menos de eso, o sea, en teoría como que ese día sucede este cambio en el que un gato tiene la posibilidad de regresar, como reencarnar como en otro gato, pasar a otro plano. Y es una competencia como concurso de valores juveniles para saber cuál es el gato más merecedor de ese, como de esa posibilidad. Obviamente, el acto más importante de toda la obra es cuando cantan Memories, que es la canción más importante de Andrew Lloyd Webber en ese musical en particular. Que hasta lo arruinan en la película, ¿eh? Ni siquiera el tema de Memories luce en la película. Ajá. Es O sea, ni que, siquiera. es que esa adaptación nunca debió de haber sucedido. O sea, la cosa es que Cats nunca debió de haber pasado a la pantalla grande. No tenía ninguna necesidad. O sea, era como Rent. Rent funciona para teatro, no funciona para cine. Y Cats es algo así porque creo que lo que pasó con Cats es que fue de las primeras obras que era una ópera rock. O sea, está cantada de principio a fin. Fue antes que El Fantasma. Ya no es la primera obra de Andrew Lloyd Webber, pero fue como la más importante en su momento. O sea, surgió como en los ochentas. Entonces imagínate, la gente venía de ver cosas como La calle 42 o no sé, Trouble in Mother Millie o cualquiera de estas obras como muy ancestrales que fueron en teatro durante El Rey y yo, todas estas obras muy, muy importantes, Carrusel, que estuvieron en Broadway durante muchos años.
Y luego llega en algún punto Cats, ¿no? Cats, que aparte es una obra del West End, esta es inglesa. Entonces surge de otra parte del mundo. Y entonces Andrew Lloyd Webber se vuelve súper famoso y saca esta obra de Cats donde la mayor innovación, además de que la temática era rarísima y era un basurero y era toda la obra cantada, es ver como lo más cercano a un animal en vivo, o sea, era como tener estos gatos. Entonces, yo la vi en el 88 en Londres y yo acabé así súper asustada porque los gatos en la obra, bueno, los que la vieron, los que la han visto en alguna parte del mundo, e incluso en México la producción era igual, el basurero que estaba en el escenario se venía hacia las butacas. Y entonces los gatos, o sea, bueno, los protagonistas de la obra, en las primeras filas se meten entre las filas y se te trepan casi a los asientos y así traen unos bodies así ultra pegaditos y traen cola y están maquillados así hasta las niñas de los ojos y traen pupilentes y entonces se te paran encima y ves cómo se hacen así y pues es como un gato, o sea, sí es una corporalidad brutal y además cantas y bailas mientras estás haciendo esos movimientos. O sea, esa parte es como wow. Y entonces, pues obviamente en ese ambiente es donde puedes ver estos como grandes actores porque tienen una corporalidad bastante increíble, cantando mientras brincan y saltan y hacen una coreografía complicada, pues todo eso fue un éxito, porque era rarísimo, o sea, era como de, ¿qué pasó? Si estábamos acostumbrados a ver, no sé, otras obras, llega esto, ¿no? Pipín o lo que fuera que veían antes. Y entonces, pues pasarlo a la pantalla grande, pues era mejor o hacerlo así como es, como teatro, algo así más medio Hamilton, o incluso meterle como una idea más como tipo Dogville, donde medio sí vieras que están en un teatro y son actores haciéndolo de gatos y así como en un universo paralelo, no sé, o lo hubieran hecho toda animada con animación real, con gatitos que sí hicieran dubbing. Pero esta cosa que hicieron fue como, neta, así que creepy. Sí es muy creepy verlo. Así, creepy la escena de la leche que tampoco sucede así en el teatro. O sea, hay muchas cosas que se adaptaron que no funcionan en la película. El final está rarísimo, la escena de las cucarachas es muy rara. Todo está mal, así de verdad. Y aparte creo que la acabaron el día del estreno en la mañana o tuvo un chisme Sí, ahí. No, 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 muy malas decisiones. Igual que Los Miserables. A mí Los Miserables se me hizo aburridísima. Y la obra es larga, pero la obra te mantiene al pie del cañón, porque aparte, escénicamente, la obra de Los Miserables tiene estos escenarios que dan vueltas. Entonces, pasan cosas simultáneas que se encuentran. Entonces, como este diseño escénico es muy bonito de la obra. O sea, de pronto tienes el escenario vacío y tienes a los cantantes haciendo esta interpretación ahorita de, por ejemplo, hay una canción que cantan Los Enamorados y Eponín y no me acuerdo quién más, y están como en este triángulo y se ve muy bello y de repente cambia la escena y hay un movimiento escénico donde los dos círculos hidráulicos que tiene el escenario de repente se encuentran. Entonces se vuelve algo muy armónico, o sea, de verdad muy bonito. Y este hombre así en la película pues no tiene esa sensibilidad como escénica, como que te va llevando así por estos momentos que de pronto se van construyendo en el teatro. Entonces, no sé, creo que son medios distintos y yo estoy de acuerdo con que de pronto las obras tengan que transformarse a un formato audiovisual. Es como el otro día me preguntaban, ¿y qué es mejor, el libro o la película? Pues son distintas, o sea, la película es un producto y el libro es otro. Y creo que en el teatro es lo mismo, pero de pronto en la apropiación que hace el director, pues como que entre, no sé si por darle gusto al público y no como concederle el peso audiovisual, pues las obras se desvirtúan. O sea, creo que al final sí tendrías que ser como una adaptación enteramente cinematográfica, no puede ser una copia de... Pero yo sé que mucha gente que ve teatro musical estaría esperando ver una grabación de la obra. ¿Sí me explico? O sea, como que la gente que es muy fan, pues quiere ver todas las escenas con toda la gente que ya vio en la obra. Y eso no se puede, o sea, es una película. No sí, sé. es similar a las adaptaciones literarias, por ejemplo, en Harry Potter, ¿no? Que se quejan, ¿por qué le recortó en tal capítulo? Pero dices tú, si nadie te va a quitar el libro, ¿no? El cine existe como un medio apartado, que aunque sea la misma historia, te la van a contar de una forma distinta porque es otro medio, y nadie te está diciendo, la película va a existir en vez de tu libro favorito. Entonces, el libro lo tienes, pero la película es otro medio. Y algo que a mí me causa mucho... pues sí, mucho ruido o se me hace interesante también a la hora de adaptar es
quizá esta como exageración de ser fidedigno al material original, pero a la vez cambiarle cosas que no estaban. Por ejemplo, en el caso de Cats, todo lo que mencionas que obviamente no estaba, pero a la vez quieres que lo reconozca la gente. Entonces, hay un caso a mí que se me hace un gran ejemplo como para ver la diferencia entre crear algo desde cero y crear algo como una adaptación literaria que tenemos, una adaptación, perdón, del teatro, que es el caso de Mamma Mía. La obra original de Mamma Mía, pues existe con todos estos grandes éxitos de ABBA, pero cuando la película tiene este gran éxito, hacen una segunda parte que obviamente no existe en el teatro. Ujú, ujú. Y a mí, Mamma Mía 2 se me hace, en lo personal, la mejor secuela en cuanto a diferencia de calidad en la historia. Yo nunca he visto una película que sea secuela que no solo arregle los componentes que fueron tan malos de la primera, que es decir, las coreografías de la primera están pésimamente filmadas, mucha gente no sabe ni cantar, y además hasta visualmente era como muy plástica toda la... Y la segunda película, los jóvenes son muy carismáticos, poner esta mujer, Lily James, creo que esa mujer es, o sea, es la estrella de esa película, se la roba completo, creas un arco muy emotivo entre una madre y una hija, y a pesar de que las canciones no son las más conocidas de ABBA, hace esas coreografías muy bien, como en la secuencia de Waterloo en el restaurante, donde se ve como una coreografía, y tienes a un director que entiende cómo filmar cine, y ya no tiene esta como rigidez y de decir, tenemos que filmar una obra. Claro, Entonces ahí funciona impresionante y yo todavía veo la uno y veo la 2 y digo, ¿cómo puede ser que la uno? Porque la uno tiene hasta momentos que dan pena ajena, porque especialmente los tres hombres que son Pierce Brosnan, Colin Firth y el otro, Stellan Skarsgård, ¿se llama? ajá, ajá. De ellos, de hecho, de ellos, y lo dicen en entrevistas abiertamente, ellos no cantan ni bailan. Hasta luego bromean diciendo, no sabemos por qué nos contrataron, pero pues nos la pasamos muy bien, todos estaban bebiendo, estaban en una isla en Grecia, todo muy bonito. Pero ¿por qué contratas a actores que ni siquiera bailan? Y de hecho hasta lo meten, lo incorporan en los personajes, que creo que hasta el otro se mueve muy mal, ¿no? El que es Colin Firth, que es hasta un personaje gay. Y en la segunda, pues nada que ver, o sea, son muchísimo, está muchísimo mejor trabajado también la construcción de personaje. Entonces a mí se me hace como si te dieran una adaptación, que creo que una de las adaptaciones muy fuertes que vienen este año y yo la verdad muero por ver y seguramente tú vas a estar ese día si tenemos salas de cine abiertas, es la adaptación de Steven Spielberg de West Side Story, que se va a estrenar en diciembre. Que yo, por ejemplo, West Side Story creo que es del mismo director de La novicia rebelde, ¿no? De Robert Wise cuando salió en Debe los ser, sí, sí, sí. Y es 60s una o película 70s. importante también, la versión original de West Side Story. Claro, y es una película también que ahora sí que adaptándola a tiempos modernos, porque se le critica que muchos de los actores latinos no son realmente latinos en la adaptación, y ahora sí van a ser actores latinos, y digo, yo no la he visto, no he visto la película original, no tengo ese como apego al material, pero el hecho de que por primera vez en su carrera Steven Spielberg va a atacar un musical, es un evento. O sea, Steven Spielberg que tiene toda la experiencia del mundo haciendo cines, haciendo un musical. Digo, al menos la curiosidad está buena, ¿no? Yo creo que va a ser una película muy interesante. Oh, sí, pues el musical ha ido regresando paulatinamente, pues, al consumo mediático. O sea, como que siento que se quedó mucho tiempo rezagado y ahorita ya está sed como mayor de consumo de musicales. Creo que es algo que ha ido como, porque hubo un periodo en el que dejaron de haber musicales. Me acuerdo que de Xanadu para acá como que hubo un lapso en el que no había nada, hasta que llegó Moulin Rouge. Sí. Moulin Ujú. Rouge fue un parteaguas importante como ya en la creación de musicales, porque en los 80 todavía había algunos, estaba Anita la huerfanita, que también me tocó ver muchas veces cuando era niña en su VHS que tenía en casa, pero luego como que hubo un periodo en el que no había casi musicales, hasta que llegó Moulin Rouge, que es una película diseñada para hacer un musical en cine, y pues que también le dio una vuelta. De hecho, ahora hay una adaptación a Broadway de la película, Ujú. y pues no creo que sea tan mágica como la película. O sea, la película tiene esta cuestión como cinematográfica atascada, por como es la estética que tiene Baz Luhrmann, como toda orientada a eso, y pues una joya pues del cine contemporáneo, incluso. O sea, yo creo que es una muy buena película, además de que es un musical. Y es una prueba más de que algo que está diseñado para hacer cine, pues tiene grandes aportaciones, ¿no? Y musicalmente hablando también, pero por supuesto en cuestiones como cinematográficas. Me Ujú. parece a veces irónico estas cuestiones donde una adaptación, ahora estás hablando de que la adaptación al teatro igual no va a tener la magia del cine cuando estábamos hablando justamente al revés, ¿no? De que no Ujú. tenían esa magia del teatro,
por ejemplo, hay películas que inician como películas, se transforman en musicales en teatro y luego regresan al cine como ese musical, como el caso de Hairspray, que O Hairspray Little Shop inicia of Horrors. como... ajá, Little Shop of Horrors también, que Little Shop of Horrors es primero una película antiquísima, luego un remake de esa película antiquísima, luego la adaptación al teatro y luego otra vez, ¿no? O sea, sí, como que ahí estas... por ejemplo, Hairspray, yo nunca vi la película de John Waters, que no era un musical, Ah, yo sí. pero me gusta mucho el musical. El musical se me hace fabuloso en cine. Es de los musicales que me han gustado mucho en cuanto a adaptación. No sé si la obra original sea mejor la obra de teatro, pero la película a mí se me hizo fantástica. No sé tú qué piensas de Hairspray. A mí Hairspray me gustó. Yo vi la obra y vi la película y vi porque ahora está como onda de hacer grabaciones para televisión. La Sí, primera que hicieron me parece que fue, no sé si esa misma de Hairspray, y sí. luego sacaron Vaselina, La novicia Jesucristo rebelde. Superestrella, que estuvo así extraordinaria, y también hay otra, Hay una de Peter Pan, Rent. que me acuerdo también. Ah, la Peter Pan no sé, pero vi Rent recién aparte con Valentina, la que salió en RuPaul Drag Race, sale como uno de los personajes, el personaje trans, bueno, más bien drag que hay en Rent. Y la versión de Jesucristo Superestrella con este monito, ¿cómo se llama este Jesucristo que canta súper bien, que es un cantante como de pop, este, y sale Sara Baireles, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama él. Sí. John, John. No es John. Ay, sí, no recuerdo, pero sí, Bueno, sí pero sé. es Ujú. padrísima esa versión. Pero esa Hairspray, yo vi todo, he visto todo, la película, la obra musical, la película musical y la adaptación. La peli es muy rara, como John Waters. Sí. Y la versión de teatro a mí me gustó. Me acuerdo que la primera vez, bueno, la única vez que, no es cierto, sí la he visto dos veces. La primera vez que la vi en Broadway y esta primera escena es fabulosa porque ella sale, el así, se abre el telón y lo primero que ves es una cama vertical y ella acostada. Es como si estuvieras viendo un plano cenital. Y cuando ves esas cosas en teatro es como, wow, qué fantástico, ¿no? Entonces ella se separa la cama y está ya de pie, y ella se le paró de la cama, entonces ya, y se echa un chorro de spray y hay muchos recursos muy lindos que se utilizan en la obra que luego tratan de emularse en el cine. De hecho, creo que el primer plano de la película también es un cenital de ella acostada, pero pues este sí es un cenital literal de ella acostada, ¿no? Entonces, sí, pues las adaptaciones cuando pasan así, son muy, muy interesantes. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió decir, ay, ¿por qué no hacemos una adaptación musical de Little Shop of Horrors? Que aparte es una película rarísima donde una planta carnívora se come a todo el mundo y entonces hay un sujetito que se enamora de una muchacha que es así. Es como una historia bien, bien así tergiversada, aparte de 2 pesos porque fue una de estas películas que se hicieron de muy bajo presupuesto, es una película serie B y de repente alguien dijo, vamos a hacerla un musical. Y a mí de hecho ese musical me gusta mucho, una de mis canciones favoritas de musicales es de ahí que se llama Suddenly Seymour. No. Esa no esa no es mi favorita. Mi favorita es Skid Row, que es una joya de la música. Y pues bueno, esas son de esas cosas extrañas que pasan. Y yo no dudo que algún día hagan la adaptación, por ejemplo, al teatro de The Greatest Showman, que pues fue como muy popular. Y no sé si te tocó ver esta serie musical que se llamaba Smash. No, no, no la he Smash es visto. una serie que trata de cómo están haciendo un musical de Broadway que retrata la vida de Marilyn Monroe. Y fue un hit, o sea, la primera temporada fue un éxito, la segunda más o menos se les cayó, no sé bien qué pasó, pero al final ya no hicieron tercera temporada y la descontinuaron. Y la obra que están intentando montar en Smash se llama Bombshell. Y varias veces se habló como de esta situación así como muy por debajo del agua de, deberían de montar Bombshell en teatro. No tiene canciones suficientes para hacer un musical, pero entiendo que sí era una intención de los fans que se hiciera como una adaptación de la vida de Marilyn Monroe porque no sería, la obra no sería sobre la serie, sino sobre la obra que se está haciendo en la serie, ¿no? Ujú. Entonces, como de pronto estos como intertextos tan profundos que hay, es muy interesante esto de los musicales.
Sí, y hay adaptaciones, muchas veces, a veces siento que son como gimmicks, porque he visto adaptaciones de películas de horror al teatro musical como Reanimator, esta película de gore de los 80, lo hicieron musical, Psicópata Americano lo hicieron musical, que también uno diría, pero ¿cómo haces eso musical? Y vi como clips en YouTube, y está muy simpático, creo que funciona bien, también cuando el teatro se toma como con humor, como en este tipo de adaptaciones. Pero también, por ejemplo, ahora que comentabas de Moulin Rouge y cómo fue como un parteaguas para el regreso del musical, yo también quiero darle crédito, y no sé si tú le des crédito, pero por supuesto a RuPaul y a la comunidad o la escena gay en traer los musicales. Y por ejemplo, en el show de RuPaul siempre terminan cuando quedan estas dos chicas drags que compiten y tienen que hacer un dub, ¿no? Así como un playback y Así es. bailar y hacer su coreografía para ver a quién eliminan, ¿no? La que sea la más gacha, ¿no? Pues la eliminan. Y creo que también toda la escena gay ha puesto muy de moda el musical. Y por ejemplo, uno de mis musicales favoritos y que creo que también inició como obra de teatro, ya no recuerdo si fue al revés, pero es Hedwig and the Grinch. Mm. Que yo cuando vi la película me voló la cabeza, o sea, nunca había visto también es una ópera rock, y el monito que la dirigió es este director que también tuvo carrera como cineasta, hizo Short Post, después hizo una película con Nicole Kidman que se llama Rabbit Hole. Mm. Se me olvida el nombre, pero él es el director, él escribió la obra original y él interpreta a Hedwig, o sea, Hedwig, el personaje principal, y se me hace súper poderosa porque la música existe dentro de la historia, que es justamente uno de los temas que quiero abordar, existe en la realidad de los personajes, es decir, hay una banda de rock que está tocando en vivo, pero también existe de una manera, digamos, metafísica, donde está contando como la historia interiorizada, como se diría, como interior del personaje. Entonces, hay musicales dentro del cine que tienen esta particularidad de que tiene como sí, segmentos musicales dentro de la historia, y hay otros que todo pasa en la cabeza, como por ejemplo en Chicago, pues creo que estamos asumiendo que las secuencias musicales existen dentro de las mentes de los personajes, ¿no? Son casi elementos surrealistas, pero hay otros, como en el cine de John Carney, donde tienes a dos personajes que están tocando, así cuando tocan el piano, la guitarra está pasando. Entonces, el género musical, ¿ambos son musicales o tenemos que crear como una división entre los que son musicales bajo ese elemento como más clásico, tradicional, o los que son como musicales como Once, que tienen música, pero sus secuencias musicales no son ni surrealistas ni nada? ¿Cómo tú lo categorizas? Pues según yo, es que más bien como que dentro de los musicales hay diferentes rangos y uno, por ejemplo, es la ópera rock, que es como específicamente estas obras en donde en lugar de hablar cantan, ¿no? Entonces es necesario que así es, como en las óperas de Rigoletto y todas estas, todas se cantan, ¿no? Pero así de acuerdo a lo que mi amigo Enrique Arce diría, los musicales son musicales en la medida en la que las canciones te ayudan a avanzar la narrativa. O sea, tú en un musical cantas cuando no puedes expresar algo hablando. O sea, es como, es demasiado lo que tienes que expresar, entonces tienes que cantarlo. Y en esa medida, pues todas las películas, incluida Begin Again o esta otra Once o Sing Street, pues están narrando algo a través de la música que no pueden decir hablando. Y en esa medida, pues es un musical. O sea, porque esa es justo la intención de un musical, es eso. O sea, es musical porque tiene música y canciones, pero sobre todo porque la narrativa tiene que avanzar a través de este recurso específico. Entonces, de hecho, hay musicales que no tienen canciones, o sea, que no cantan, sino que solo son como musicales porque bailan. O sea, hay Ujú. películas que están como en ese género porque bailan, no porque cantan. Ahorita no recuerdo alguna, pero estoy segura que he visto así como musical, pero no, por ejemplo, estas de Step Up y esas podrían ser musicales porque con las coreografías avanza la narrativa y implican música. Y creo que en esa medida pues se marcaría el musical. Pero sí, de hecho, ahorita que mencionas John Carney, a mí me gusta mucho porque me parece que es como lo más cercano, o sea, que los dos realizadores que hacen musical contemporáneo, me parece que son John Carney y, ay, se me fue ahorita el nombre del director de La La Land. ¿Cómo se llama el director de La La Land? Ay, es sí, el de Whiplash también. Sí, sí, sí. No, no nos Por vamos, ejemplo, sí. Whiplash es un musical. Es Sí, un musical porque toca, o sea, porque la música hace avanzar la narrativa. O sea, si no toca este mono la batería así, no avanza la narrativa, no trataría de nada. Tú puedes ver sus estados de ánimo porque está tocando.
Entonces, solo en esa dimensión se convertiría en un musical, aunque no canten. Algunos de las personas que escuchan y vean esto seguro dirán que no, que estoy en un error. Probablemente, o sea, también, pero creo que sobre ese parámetro, pues también sería considerado un musical. ¿Cómo se llama el director este? Se me olvidó. Damien Chazelle. Damien Mm, Chazelle. Pues ujú. ellos dos me parece que son como los creadores de cine musical contemporáneo y lo hacen de formas muy distintas porque, por ejemplo, La La Land es como más apegado como pues a la línea de los musicales, que aparte tienen las letras de Pasek y Benan Pasek, que son muy buenos, con la música de su autor de siempre, Horowitz. Y tenemos, por otro lado, películas como las de John Carney, en donde justamente la música está como muy embonada en la historia, ¿no? Como en la narrativa, porque sus tres películas son iguales. Tanto Sing Street como Begin Again y Once tienen la misma estructura, nada más que tienen tres compositores diferentes. A mí eso me gusta mucho de John Carney, que dice, como es de esta época, le voy a pedir a tal persona que haga la música. Y es como súper atinado en sus decisiones, porque por eso acabó haciendo música Adam Levine para Begin Again, según yo. Ujú. Hizo la música de Sing Street, el de Duran Duran, e hizo la música de Once, pues uno de los actores, que es, bueno, los dos, Marquete Globa y este fulanito de Glenn Hansard. Glenn Hansard. Ujú. Entonces, a mí me gusta mucho lo que hace él, pero casi no hay otros musicales como originales que haya actualmente que alguien decida crear. O sea, me parece que ellos sí son como extraordinarios en sus propuestas. Y de hecho, pues creo que además de esas películas, no hay otras como originales, salvo por The Greatest Showman y Moulin Rouge. No ubico otras películas que sean solamente películas musicales que no vengan de ninguna adaptación de Broadway recientes. Hay películas independientes que han salido, algunas hasta europeas que he visto que son como musicales más pequeños. Hay una que se llama, sale esta chica que sale en Soccer Punch y se llama algo de The Girl. Es un musical escrito por Belan Sebastian. Mm. Entonces, no sé si tú viste esa Ah, película. sí la vi. Y tengo ahí el soundtrack y todo, me gusta también. ¿Y sabes qué otra película está ahí y me gusta muchísimo y es como de mis joyas de cine musical? Ocho mujeres, de François Ozon. Ese yo no sabía que era musical, no lo he visto. Sí, es un musical, de hecho tiene solo ocho canciones interpretada por cada una de las ocho mujeres, que son aparte ocho grandes actrices del cine francés. Y son ocho canciones es como Moulin Rouge, son ocho canciones que ya existían, que es de la chanson francesa, pero que son adaptadas para esta versión, bueno, cinematográfica. Es increíble esa película, a mí me gusta muchísimo. Ujú. Yo no sé si cuentan los biopics musicales, como por ejemplo el caso de la de Queen, de Bohemian Rhapsody, Sí, que evidentemente tienen, o sea, música porque es la historia de un grupo de rock y de Freddie Mercury, pero la música está existiendo pues en la realidad del performance y tampoco digamos que está avanzando la historia como tal. Creo que tiene más como esta sensación de musical la película que es de Elton John, la de Rocketman. Rocketman, Sí. porque sí hay hasta elementos surreales a los números musicales, pero Bohemian Rhapsody creo que no. Y en realidad el gran número musical es el clímax, donde es esta representación del concierto de Live Aid, que es espectacular como recreación, aunque la película sí siento que es muy mala, pero esta recreación es magnífica. Pero ahí yo, por ejemplo, diríamos que es musical. Evidentemente tiene mucha música la película, pero no está utilizando la música para avanzar la historia. Bueno, de alguna forma sí, pero Sí, porque según yo está retratando como ciertos momentos de Queen, bueno, y de Freddie Mercury en específico. te dicen, por ejemplo, ay, en ese momento escribimos We Will Rock You, ¿no? Y se escucha We Will Rock You. Ay, luego escribimos esta canción que de hecho también te lo maneja la historia como muy pobre, ¿no? Como si nada más se juntaron y salió esta canción. Y fue un gran éxito, pero lo único que avanza la historia para mí es como para decir que ellos adquirieron mayor popularidad como grupo. Sí, cronológica, ¿no? Ajá, es como una cronología, exacto. Entonces, no sé si, porque no lo avanzan de forma como Narrativa. emocional, así del Ajá. personaje tampoco, esa narrativa. Pero entonces no sé si lo podemos contar, o por ejemplo las películas de Pitch Perfect, que son literal así como un montón de canciones poperonas y pues la película es muy divertida y muy chistosa y todo, pero pues la música podría sustituir una canción por otra sin problema.
Pues sí, tal vez digo, porque ahorita me quedé pensando en Pitch Perfect y pensé en Glee, pero Glee sí avanza la historia con las canciones. Glee sí Sí. es musical, Glee sí tiene como una progresión. No sé en el caso de We Will Rock You, bueno, sí se llama We Will Rock You. No, ¿cómo se llama El- la película de la Queen? de Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, perdón, sí. Ujú. No sé ahí, porque hay muchas otras pelis que hablan sobre sus autores o que son, bueno, ahorita no sé por qué se me vino a la mente mucho esta película muy rara de The Who. ¿Cómo se llama? Tommy. Ujú. Tommy, que es rarísima. Es de esta corriente de las películas de los setentas que es así como así. Bueno, porque por ejemplo, musical sería The Wall. The Wall es una película musical, Por supuesto, sí. animada y rarísima, ¿no? O Yellow Submarine también sería una película musical. Entraría dentro de esta como consorcio, aunque la música esté ahí como que sea un gran videoclip, ¿no? Por ejemplo, Sí. ahí más bien me gustaría, o sea, me intrigaría ahorita como discutir también si Interstellar 5555 de Daft Punk Ah, sería sí. considerada una película musical, porque es una animación que tiene todas las canciones del disco, ¿no? O sea, es como una animación del disco. Es Pero un gran videoclip. te está contando una historia, porque si tú pegas todos los videoclips, sí te cuenta una historia completa, Sí, sí, sí. que técnicamente, pues, aunque no es una película como tal, porque los videoclips los lanzaron como sencillos, pero deberías contarlo. Como, Un igual, por musical. ejemplo, no sé si estas, cómo llamarlos, sí, también como un videoclip, pero las películas de Koyaanisqatsi, de Philip Glass, Philip Glass. que no tienen personajes, no tienen como una historia lineal, sino solo son imágenes evocativas al ritmo de un soundtrack orquestal, pero de todos modos, pues la música está conduciendo una narrativa. Quizás es mucho más reflexivo, ¿no? No te están contando la historia de fulanito y un arco ni nada, pero de todos modos estás viendo temas muy evocativos, entonces, ¿es un musical o es un videoclip o qué es? ¿No? Ajá, y digo, si nos basáramos en esta definición que te comentaba hace rato, pues probablemente también sería un musical, es un documental musical experimental, pero sí tendría como estas gamas, inclusive a lo mejor documentales como Pina entrarían también en en este mismo subgénero. O sea, es un documental coreográfico que habla sobre la vida de una coreógrafa específica a través de sus creaciones, digamos, coreográficas, pero también, o sea, creo que de pronto hay una decisión narrativa del director de elegir qué coreografías va a poner primero, o sea, cuál fue primero y cuál después, o sea, quieren contarte algo, te está hablando de una línea en donde hay un principio y un fin en este documental, ¿no? Y tú entiendes el principio y el fin y el desarrollo porque las coreografías y las canciones están acomodadas en un lugar específico. Y ahí hay una decisión curatorial del director, a lo mejor narrativamente, donde sí está utilizando la música y todo para poderte contar una historia. Entonces, en esa medida, también creo que podría entrar dentro del rango del musical. Te digo que los puristas dirían que no. Los puristas dirían, no, no es un musical porque no cantan y así, pero yo creo que sí. Inclusive yo creería que Los Paraguas de Cherburgo es un musical, pero te digo que en su momento, yo me acuerdo que cuando salió el tráiler, se decía que no era un musical porque estaban usando el canto como la siguiente etapa de la palabra hablada. Entonces no es como que fuera una ópera rock. Simplemente era la manera en la que se tenía que narrar aquello que no era narrable con palabras. Y digo, Los Paraguas de Cherburgo es así, te hace el corazón en pedazos. Sí, no, y también pues esto de los puristas, pues ahora sí que digo, cada quien puede pensar distinto y está bien, pero yo creo que también hay un ritmo, una métrica, no solo en el uso de la música, sino en la narrativa misma de la historia. Por ejemplo, es muy común, un recurso muy común en el cine y la televisión que utilicen los montajes musicales para contar una secuencia de eventos, ¿no? Como una historia de amor y vamos a poner un montaje en que se conocen en Central Park y andan caminando felices y ahí es un momento musical dentro de una película que evidentemente no es musical, pero utilizar el recurso musical sirve para mover la historia. Entonces, eh, creo yo que es un poco absurdo tratar de encasillar algo como eso no es musical, pues disfrútalo, ¿no? Al final es una narrativa y están utilizando recursos musicales para contar tu historia y es muy bonito. Cosa que me pasa, por ejemplo, ¿viste tú la serie de Modern Love, que unos capítulos los dirigió John Carney? Claro, y el episodio que es musical, que es el de Anne Hathaway, es espectacular. Es un capítulo maravilloso que habla también, es un tratado realista sobre las enfermedades mentales y tiene también números musicales y que van muy acorde, muy bien a cómo cuenta la historia de cómo vive esta mujer y todo, y es un capítulo también, a mí me resultó devastador,
porque se me hizo muy honesto el retrato, pero además los elementos musicales sí ayudan a ponernos como en el mood de una persona que sufre, no sé si tenía esquizofrenia o una condición bipolar, no recuerdo, pero obviamente era un Era trastorno. bipolar, es Eh, bipolar. eh, y me encanta porque también tiene como, juega un poco con la convención, ¿no? De que te están vendiendo una historia de amor, pero finalmente es una historia de amor de spoilers, que no queda juntos porque ella sabe que no puede vivir con alguien mientras ella esté con su enfermedad. Entonces se me hizo muy bonito que no termina como, bueno, y acabó con el chavo este con el que estaba saliendo y son felices para siempre porque esa no es la historia real, pero a la vez estamos jugando con la convención del meet cute, de la historia de amor y los números musicales. Y eso es lo que hace John Carney también. Y se considera un musical. Sí, De hecho, no, el dime. primer capítulo también es muy bonito. El de esta muchacha que vive en un departamento y el Ah, guardia como sí. que se hace amigo. De hecho, ¿sí sabes quién es ella? Sí, Christy es Milioti que es la Christine que Milioti. sale en How I Met Your Mother, pero ella fue la primera protagonista de Once, el musical en Broadway. Ella es la que hacía el papel de Marketer Globa en teatro. ¿Y De qué hecho, tal canta? ella, increíble, ella está en el disco de la Original Cast Recording de Once, porque ella, como bien lo hizo en How I Met Your Mother, toca el ukelele, toca el piano, toca varios instrumentos, ella toca en vivo el piano en Once, en la obra. Y sí, ese primer episodio también es muy, muy lindo, el de Christine Milotti. También me gusta el que sigue, el de este Patel, Ah, con... está lindo, sí, sí, sí. El que hace una app, ¿no? Como una dating app y es su Ajá, historia de amor y sí. ajá. Sí, pero justamente, por ejemplo, según yo en el primer capítulo no tiene así como un elemento musical donde canten, pero es muy musical la narrativa y la edición también del episodio, porque tiene muchos de estos montajes y los clásicos montajes neoyorquinos también medio Woody Allenescos, ¿no? Donde se ven obviamente las partes más lindas de Nueva York y con la música y el Bueno, y paso Woody del Allen tiempo. tiene un musical. Sí, y un musical muy bueno, la de Everyone Says I Love You, ¿no? Ujú, ujú. Que también en esa película peca de tener actores que no cantan muy bien, pero de todos modos el musical creo que funciona. Pero ahí no importa, o sea, es que es lo que te digo, o sea, como que hay niveles de donde hay cosas que son más importantes que otras, pero en los musicales que venían de Broadway es importante que canten, o sea, porque eso es lo que, o sea, tiene partituras hechas para que la gente cante. Y pues a lo mejor aunque Woody Allen es un músico también, pues creo que ahí le da más peso como a la parte cinematográfica y la historia y demás, que a lo mejor en su caso, pues Mamma Mía, por ejemplo, no, al menos su primera versión no estaba tan ocupada en, o sea, hay como diferencias, ¿no? De perspectiva, digamos. Y ahorita que mencionabas lo de la película lo de los episodios de Modern Love, habría que ver, porque realmente en el episodio de esta Hathaway solo hay una canción, ¿no? Ujú, Una. creo que son así. Digo, es un episodio cortito, pero, por ejemplo, The Politician, que es esta serie que creo que también es del que hizo Glee. Sí, eh, Ryan Murphy. Ujú, ¿Ves que canta este muchacho que yo no conocía, pero salió en Dear Evan Hansen, que es un musical, sí. y ahora tiene un especial también cantando en Netflix? Tiene una voz espectacular este chavo, o sea, canta increíble y toca también muy bien. Y entonces, por ejemplo, en esa medida, The Politician utiliza el recurso musical para avanzar la narrativa. O sea, sí canta las canciones en su momento para hacer algo y no se ven tan descabelladas porque, por ejemplo, cuando canta la canción de spoiler del funeral, pues está como cantando una canción en el funeral, en ese contexto, pero al mismo tiempo está narrando cómo se siente, ¿no? En su vínculo con el otro personaje, bla, bla. Entonces me parece que The Politician, pese a que no es musical como por su naturaleza, sí también podría entrar dentro de ese rubro, porque según yo casi cada capítulo tiene una canción, como para enaltecer el talento que tiene este muchacho para, Ben Platt se llama, ¿no? O sea, él sí Ujú. canta muy, muy bien, muy, muy Que bien. yo lo vi por primera vez en las de Pitch Perfect, que no tiene un rol protagónico, pero salía ahí. Y también hay una parte donde es el típico, ¿no? Donde tú no crees que tiene esa gran voz, ¿no? Así como que físicamente no pensarías que tuviera el porte de un gran cantante, pero creo que le ha ido súper bien con. Y este de Dear Evan Hansen, creo que va a ser una película. También están viendo eso. Se me haría, pues. Y yo no he visto la obra. No sé, ¿esa tú la has visto o no, Esa no la no has la he visto? visto, esa no la he visto.
pero pues dicen que tiene una historia súper emotiva, ¿no? De este chavo que es gay y toda esta cuestión. Entonces me da mucha curiosidad verla adaptada al cine. Y ya para cerrar, Chris, porque la plática está muy buena, pero ya llevamos hora y 10, ¿puedes creer? Me encanta platicar contigo. Pero justamente ahorita hablando de, digamos, alguien que no conoce los musicales, ¿qué dirías que es un top 5 de musicales que recomendarías para alguien que no esté iniciado en los musicales? Ay, pues depende, ¿no? De qué quiera ver. Pero bueno, yo creo que yo diría algo muy clásico como La novicia rebelde. Ujú, Así, creo que es importante algo así. Moulin Rouge, ahí van dos. ajá. Tal vez yo sí recomendaría algo más como de estos musicales contemporáneos como Once, que a mí es mi personal favorita de las tres. Eh, Ay, qué difícil. Es que a mí me gustan muchos musicales. Eh, no sé, Román. ¿Sabes cuál yo metería para alguien un poquito más aventuroso en musical? A ver. Sería Dancer in the Dark, este musical de Björk. Claro, una joya también. Uy, podríamos hablar también de eso. Sí, que ese es un musical que también de alguna forma rompe las reglas porque obviamente Lars von Trier hablando de su Dogma 95, que en ese tiempo era como grababa las historias, que son básicamente historias filmadas en locaciones reales, con la iluminación real, que todo sucede y pues obviamente hablar de ese estilo tan seco, tan sobrio, y un musical parecería contradictorio, pero creo que lo logra muy bien en esa película, pero es muy trágica, ¿eh? La verdad van a llorar, es horrible el final. No me gusta nada el final, pero no Fíjate sé. que a mí me pasó una triste historia y no voy a contar de qué trata el final, pero yo cuando fui a ver esa película me dejaron entrar a la sala antes de que pudiera entrar porque se equivocaron en la sala y entonces primero vi el final final ¿Qué? y luego dije, ¿qué está pasando? Y entonces luego vi el principio, o sea, luego me quedé a ver la película y pues ya yo ya sabía en qué acababa. Es casi como el spoiler de Sexto Sentido. Sí, Horrible. Y sufrí toda la película. Pero sí, Dancing in the Dark es un gran ejemplo y es muy raro porque es muy raro que la haya hecho. ujú. Aparte, pues en ese momento estaba como muy entusiasmado con Björk. ¿No, era pareja? No, no, sí. No eran pareja, pero creo que Pero hubo una estaban muy relación. vinculados ahí. Hubo amor-odio porque esa película ganó la Palma de Oro en Cannes y creo que durante las ruedas de prensa decían que se aventaron cosas, hubo gritos, hubo... De hecho, Björk nunca volvió a actuar de esa película. Después de esa experiencia dijo yo renuncio a la actuación y creo que nunca volvió a actuar, exceptuando sus proyectos artísticos con su marido, estos proyectos, Matthew ¿cómo se llaman? Barney. Con Matthew Barney, Ajá, se que llaman. ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Que eso sí no se los recomendaría a cualquiera, ¿eh? Sí están muy extraños, Ay, se me olvidó ahorita el nombre. a Se ver, llama. lo buscamos rápido. Cremaster, Cremaster. La La serie de serie Cream Cremaster. Master, Pero que es, tiene una ella que no es Cremaster, que también es como de esa onda. A ver, ¿cómo se llama? Bjork. yo la verdad, esa de los Cream Master, digo, muchos podrían acusarla de que es ultra pretenciosa y sin sentido, pero creo que son muy interesantes a nivel visual, pero no se acerquen a ella si no les gusta esto, lo más Así no. experimental ni nada. La de él se llama Drawing Restraint. La que hizo con él es Drawing Esa, Restraint es Minds, cierto. que Ujú. hizo como por la época de Cremaster, pero no es un Cremaster, pero es de Matthew Barney también. Pero sí, Dancer in the Dark es una joya. Y creo que la quinta, o sea, si fue, entonces sí fue Moulin Rouge, La novicia rebelde, esta nomás porque me gusta a mí, por supuesto. Pueden ver otra como Anita la huerfanita, algo así. Ah, Once, Dancer in the Dark y probablemente Chicago, que es como una película como adaptada, contemporánea, bien hecha. Pero sabes que estaría interesante también que pudieran explorar el musical bollywoodense, porque en Bollywood también hay una gran producción de musical. Muchos de los grandes bailarines y las coreografías son extraordinarias y hay mucho, hay así como para aventar al cielo. Ahorita no tengo en mente como una película bollywoodense, pero he visto varias y muchas de ellas son musicales, o sea, es como un estilo. Y pues bueno, también podría ser una opción explorar por ahí. Y o algunos musicales extranjeros. Hay un musical que me gusta mucho de Hong Kong que se llama Perhaps Love,
que a mí en lo particular me gusta, es muy feliz, es emotivo y es medio Moulin Rougeoso, este, pero pues sí hay mucho por ahí. Tenía, un tiempo tuve una colección de musicales, me gustaba tener musicales muy raros en cine. Yo tengo esa película de The Repo Man, en que sale Sarah Brightman cantando una canción rarísima y es un musical. Yo Y tengo sale la Paris peli. Hilton, ¿no? Sale También. Paris Hilton Sí, y no, tiene no. sale unas personas con unas caras así como agarradas con agujas, así. Es una peli rarísima. Y ha habido muchas adaptaciones también, creo que vale la pena mencionar. A mí uno de los autores de musicales que más me gusta es Stephen Sondheim, que de Sondheim hecho es es el que increíble. hizo la letra de West Side Story. O sea, será bueno verla ahora en esta nueva versión. Pero sus adaptaciones a cine no han sido tan gloriosas. Hicieron la adaptación de... Bueno, Sweeney Todd sí es buena. A mí me Sweeney, gusta Sweeney Todd. tiene razón, Sweeney todo está bien, Pero pero, por Into the ejemplo, Woods Into the es Woods es malísima. horrible. Es como... Y Into the Woods, por ejemplo, es de mis obras favoritas porque esa obra también creo que fue grabada y lanzada en DVD, VHS, DVD en los noventas y yo la veía casi diario. O ¿En sea, y serio? Es con esta actriz con Bernadette Bernadette Peters. Peters, o Es sea, y Bernadette buenísima la Peters obra. es espectacular, es una gran cantante y la obra es así maravillosa y cuando vi la película dije, o sea, ¿qué le hicieron? Es que de hecho Sondheim tiene una naturaleza un tanto O sea, oscura. yo sí soy de las que ven así musical en los festivales de cine y voy a verlos. O sea, fui a ver este musical rarísimo. O sea, no es raro, pero largo, que ¿Cuál? se llama A Very Long, no, The Five Year. Es con esta que sale en In the Air. ¿Cómo se llama? Esta niña que sale en Pitch Perfect. ¿Cómo se llama? Ah, que Anna Kendrick. Con ella, que se llama Sí. The Five, a Five. Ah, sí la vi, hicieron película, ¿no? Sí, es un Ajá. musical sobre ella y un chavo y es como toda Ah, su relación. Sí, está dos, tres, no está tan mala. Pero esta chica canta muy bien, que ella canta muy bien. también sale en Into the Woods, ¿no? Ella es esta Cenicienta, ¿sí es Cenicienta o...? Cenicienta. Sí, porque esta otra Emily Blunt es la panadera y el otro mono que sale en la serie nocturna es este mono James Corden, es el panadero. Sí, Ella debe ser Cenicienta, sí, ella es Cenicienta. sí, pues bueno, pues sí, ya cerramos. Bueno, sí, perdón. Va. No, no te preocupes, Cris. Bueno, ya para cerrar esta charla, Cris, muchísimas gracias por tu tiempo y nada más para dónde te pueden encontrar si la gente te quiere seguir en redes sociales. Bueno, en Instagram estoy como Chris con doble S, B de burro, B de vaca, Chris BB. Bueno, BV, y ahí estoy en Instagram. Tengo Twitter, pero casi no entro, pero bueno, también me pueden seguir en Twitter si quieren. Y pues bueno, obviamente que sigan las redes de Documenta, que ya todos conocen, supongo, por Román. Y pues nada, ahí me encuentran fácilmente en Instagram. Y a mí me encuentra como marcador 00 y también justamente voy a hacer mi shameless plug del Festival Documenta, que es el próximo mes. No puedo creer que se puso tan buena la plática que no hablamos nada de Documenta. Creo que vamos a tener que volver a grabar otro, Chris. Pero pues nos da mucho gusto y pues ya para despedirnos, muchas gracias. Gracias.